¿Alguna vez has sentido que el pasado te alcanza justo cuando creías haberlo dejado atrás? Mi esposo murió hace 5 años, pero anoche, su plan volvió a salvarnos. La lluvia golpeaba los ventanales del pequeño hospital rural de Jalisco. El olor a desinfectante se mezclaba con el de tierra mojada. Yo estaba cambiándole las vendas a mi hermana Elena. Sus manos temblaban bajo la luz fría del quirófano. ¿Te duele, verdad?, le pregunté. Ella sonrió, cansada. No más que tus silencios, Marta. Today's date. No quise responder. Porque tenía razón. Desde que Tomás murió, el silencio se volvió mi escudo. Hablar de él dolía. No hablar. Me ahogaba. Fue entonces, cuando sonó mi teléfono. Una vibración breve, insistente. Pensé en ignorarla en ese hospital, la señal siempre era pésima. Pero algo en el pecho, me obligó a contestar. ¿Mamá? La voz de Sara llegaba entrecortada, rota por la tormenta. Cambiaron las cerraduras. Por un instante, no entendí. ¿Qué dice Hija? Hubo un zumbido, un silencio, y luego su voz volvió, más clara. Diego cambió las cerraduras del rancho. Dijo que ya no vivimos ahí. Ni tú, ni yo. El corazón se me cayó al estómago. Miré por la ventana. Relámpagos lejanos cortaban el cielo, igual que la certeza que me atravesó. La misma que tuve cuando vi a los padres de Diego instalarse en nuestra casa por unas semanas y nunca irse. La misma que sentí cada vez que él colgaba el teléfono cuando yo entraba al cuarto. ¿Dónde estás, Sara?, logré preguntar, intentando mantener la voz firme. En la tienda de don Pedro. Caminé 6 kilómetros bajo la lluvia. Mi coche no arrancó. Ellos me vieron desde la ventana todo el tiempo. ¿Y no te abrieron? No. Solo salió él. Después de horas. Me dijo que en una junta familiar decidieron que esto se terminó. Que tú abandonaste el rancho. Y que yo no aportaba nada. Las palabras cayeron como piedras. Por un momento, no escuché nada más que la lluvia cayendo sobre el techo de zinc. Elena me miró desde la camilla pálida. ¿Qué pasa? Respondí con un hilo de voz. Empezó. Tomás me había hablado de ese día, 5 años antes, cuando el cáncer ya lo había dejado frágil y pálido. Me tomó la mano y dijo: si algún día alguien intenta quitarte lo que es nuestro, abre el sobre. Yo había olvidado esa frase. Hasta ahora. Inspiré hondo. Escúchame, Sara, le dije al teléfono. Ve al Hotel El Colibrí. Pide la habitación de emergencia a nombre de Marta Reyes. Está pagada hasta 2030. Ponte ropa seca. Hay dinero en la mesa de noche. Quédate ahí y llámame. Colgué. Elena intentó sentarse. ¿El sobre sellado de Tomás? Asentí. Ha llegado el momento. Mientras marcaba el número del licenciado Valdés, sentí una calma extraña, la que precede a la tormenta más grande. Jaime, soy Marta Reyes. And, del otro lado, un silencio. Luego una voz temblorosa. ¿Estás segura, Marta? Tomás dijo que solo lo abriéramos si la propiedad estaba en peligro. Miré por la ventana. Los relámpagos se reflejaban en el vidrio, como si el mismo cielo confirmara mi decisión. Lo está, Jaime. Mi yerno cambió las cerraduras. El sonido de la lluvia se volvió más fuerte, más pesado, y mientras escuchaba a Jaime prometer que iría por los documentos, entendí algo. Tomás no había dejado un sobre, había dejado un plan y una lección. Nunca confíes en la calma del campo. Detrás del canto de los grillos puede esconderse una guerra. Y esa guerra acababa de comenzar. La lluvia no había parado. En la pantalla del teléfono, el nombre de Sara aún brillaba, pero yo no podía moverme. Por años, ese rancho fue nuestro refugio. Ahí crecieron mis hijos. Ahí enterramos a Tomás bajo el mezquite que él mismo plantó. Y ahora, esas mismas tierras me estaban expulsando. Imaginé a mi hija frente al portón, el hierro mojado, las cerraduras nuevas brillando bajo los relámpagos. Del otro lado, la casa encendida, las sombras moviéndose tras las cortinas, como si la vida siguiera igual, solo que sin nosotras. Sara me lo describió después con la voz todavía temblorosa. Mamá, vi la luz del comedor. Estaban cenando. Yo grité, pero nadie salió. La imagen se clavó en mí como un cuchillo. Diego, mi yerno, el hombre que juró cuidar a mi hija cuando Tomás ya no estuviera.
el mismo que ahora le daba la espalda, como si fuera una extraña empapada, a la que uno prefiere no abrirle la puerta. Recordé el día en que lo conocí. Tenía las manos limpias, la sonrisa fácil, la mirada de quien sabe decir justo lo que uno quiere oír. Tomás no confiaba en él. Demasiado cortés para ser sincero, me dijo una vez. Yo no quise escucharlo. Me dolía pensar que la desconfianza se heredara. Hoy entendía que la desconfianza no era frialdad. Era instinto. Sara siguió hablando entre sollozos. Después de horas, mamá salió. Me miró sin decir palabra. Luego dijo que en una junta familiar decidieron que se terminó. Que tú abandonaste el rancho por cuidar a tía Elena. Y que yo no contribuía lo suficiente. ¿Una junta familiar? Repetí en voz alta, sin poder creerlo. Como si la sangre, el amor o los años de trabajo pudieran votarse por mayoría. Apreté el teléfono con tanta fuerza que sentí las uñas clavarse en la palma. No lloré. No podía. Era como si algo dentro de mí se hubiese congelado. No era tristeza lo que sentía. Era un tipo nuevo de silencio, el que se forma antes de un rugido. Sara, escúchame. Le dije con voz baja pero firme. No volverás a esa casa esta noche. No sola. Ella respiró hondo al otro lado. ¿Y tú, mamá? Yo voy a recuperarlo todo. Hasta la última piedra. Colgué. Y en ese instante, por primera vez desde la muerte de Tomás, dejé de sentirme viuda. Porque algo en mí despertó. La mujer que él conoció, la que trabajaba la tierra con las manos, la que no se rendía ni ante la sequía, estaba de pie otra vez. Miré por la ventana del hospital. La lluvia se había vuelto un velo gris. Pensé en los años invertidos, en cada amanecer ordeñando, en cada peso guardado para mantener viva esa propiedad. ¿Todo eso para que un yerno y sus padres decidieran que no merecíamos quedarnos? No. No esta vez. Cuando Elena abrió los ojos, susurró. Te conozco, Marta. Esa mirada tuya es la que tenías el día que defendiste la cosecha del 98. Sonreí apenas. Entonces sabes lo que viene. Tomé mi bolso. Saqué las llaves viejas del rancho. Las observé. Afuera, el cielo rugía como si aprobara lo que estaba a punto de hacer. Tomás, si de verdad sigues aquí, murmuré, dame fuerza para cumplir tu plan. In a bursting, on the Feinant. Y mientras el trueno retumbaba a lo lejos, marqué de nuevo el número de Jaime Valdés. Su voz sonó preocupada, pero decidida. Marta, los documentos están en la caja fuerte. Si lo que sospechas es cierto, ese sobrecambiará todo. Yo cerré los ojos y respondí. Entonces prepárate, Jaime. Vamos a abrirlo. El sobre estaba ahí, sobre la mesa, envuelto en el mismo hilo dorado con el que Tomás lo había cerrado aquella noche. Mis dedos dudaron antes de tocarlo. 5 años habían pasado desde su muerte, pero en ese momento podía sentir su presencia. El olor leve a tabaco, su voz grave, su manera de decir mi nombre como si lo guardara entre las manos. Si un día el silencio se vuelve amenaza, abre este sobre. Eso, me había dicho. Y ahora, ese día había llegado. Jaime Valdés llegó empapado por la tormenta, con el rostro pálido. ¿Estás segura, Marta? Preguntó mientras se quitaba el sombrero. Asentí. No queda nada que perder. This is their poster. We relate it. El sonido del hilo al romperse fue casi sagrado. Adentro había documentos, planos, una llave y una carta escrita a mano. Reconocí su caligrafía al instante, firme y ordenada sin titubeos. Mi querida Marta, si estás leyendo esto, es porque el rancho está en peligro. No llores, no temas. Nuestra tierra no morirá contigo. Mis ojos se nublaron. Jaime empezó a revisar los papeles. Cada hoja revelaba algo nuevo. Títulos de propiedad, escrituras, un contrato de fideicomiso familiar, irrevocable, firmado 15 años atrás. Tomás había transferido legalmente el rancho a un fideicomiso que requería el consentimiento unánime de 4 personas para cualquier venta. Él, yo, nuestra hija Sara y el propio Jaime, como fideicomisario legal. Esto es brillante, murmuró el abogado, incrédulo. Diego no puede vender ni 1 metro cuadrado sin ustedes. Y sin Tomás. Todo queda en manos del consejo. Entonces no era solo precaución, dije, tocando las firmas. Era previsión, pero había más.
Entre las hojas, una pequeña fotografía en blanco y negro. Tomás y yo frente al mezquite del rancho, recién casados. Detrás, una frase escrita con tinta azul. La tierra es fuerte, pero las raíces lo son más. Por un instante, todo el dolor, la rabia, la humillación de los últimos días se mezclaron con una ternura inesperada. Tomás no había dejado una herencia, había dejado un mapa, una guía para sobrevivir incluso a su ausencia. Jaime me miró con respeto. Marta, ¿sabías que hay una propiedad adicional en Valle de Bravo? Lo miré, sorprendida. Claro, Tomás la compró antes de enfermar. Dijo que quería un lugar donde Sara pudiera empezar de nuevo algún día. Jaime sonrió apenas. Entonces él ya sabía lo que vendría. Guardé los documentos con cuidado. El peso del sobre cerrado me había oprimido durante años. Ahora, abierto, sentía que respiraba por primera vez. Tomás había preparado cada detalle para protegernos de lo que yo nunca quise imaginar. La traición dentro de la familia. Jaime, dije con voz firme, mañana enviarás las cartas certificadas. A Diego, a su abogado y a Inmobiliaria del Sol. Quiero que sepan que el juego terminó antes de empezar. Él asintió. Lo haré. Pero prepárate, Marta. No se quedarán de brazos cruzados. It is very comde. Lo sé, respondí, cerrando la carpeta. Pero esta vez no estoy sola. Tomás sigue peleando, solo que desde otro lugar. Apagué la lámpara. La tormenta cesaba poco a poco. El silencio ya no pesaba, era una promesa. Y mientras salíamos del despacho, miré el sobre vacío sobre la mesa y pensé, a veces, el amor verdadero no protege con abrazos, sino con estrategias. El amanecer llegó sin lluvia, pero con un aire espeso, como si la tierra misma contuviera la respiración. Desde la ventana del hotel El Colibrí, vi cómo Sara observaba la carretera con una mezcla de miedo y esperanza. En la distancia, una patrulla avanzaba lentamente. Era el comandante Velasco, el mismo hombre a quien Tomás había ayudado durante la sequía del 98. A veces la vida tiene una forma curiosa de devolver los favores. Sara me escribió un mensaje corto. Ya llegaron. Diego está afuera. Los padres también. Is not vele. Imaginé la escena. El polvo levantándose. El portón abierto. Las cartas en las manos del comandante. Y Diego, con su camisa planchada, la seguridad de quien cree tenerlo todo bajo control, hasta que el papel le revela la verdad. Velasco entregó los documentos con la calma de quien conoce el peso de la justicia. Por orden del fideicomiso Reyes Ramírez, esta propiedad no puede ser vendida ni modificada sin la aprobación de los fideicomisarios. Diego rió, incrédulo. Eso ya no tiene validez. Tomás está muerto. Velasco no se inmutó. Por eso mismo, ahora queda en manos de su esposa e hija. Y su nombre no figura en ninguna parte. Según me contó Sara más tarde, el color le abandonó el rostro. Sus padres se miraron entre sí, Diana con rabia, Roberto con algo parecido al miedo. Las palabras se mezclaron con los ladridos de los perros y el zumbido de las cigarras. El orgullo de Diego, su falsa autoridad, se resquebrajaba como el barro bajo el sol. Aquella tarde, Jaime me llamó. Carta entregada. Y, Marta, Diego reaccionó mal. Gritó, amenazó con demandar. Está preparando una contrademanda millonaria. Sonreí amargamente. El dinero es lo único que entiende. ¿Qué va a hacer? Lo que Tomás haría. Dejar que se ahogue en su propio orgullo. Los días siguientes fueron una danza de amenazas, correos de abogados y titulares de prensa local. Diego intentó manchar nuestro nombre. Que yo había manipulado los documentos. Que el fideicomiso era falso. Pero cada mentira suya encontraba un testigo dispuesto a desmentirlo, gente que recordaba a Tomás ayudándolos cuando nadie más lo hizo. Una semana después, Diego apareció sin avisar, acompañado de su abogado y un fotógrafo. Querían una reunión civilizada. Mater, yo los esperé en el porche, con los papeles originales sobre la mesa. Estamos aquí para discutir los intereses legítimos de mi cliente, dijo el abogado con voz engreída. Cualquier discusión debe ser a través de mi representante legal, respondí. Jaime, a mi lado, levantó la vista sin miedo. Entonces apareció el comandante Velasco, como si el destino lo hubiera convocado. Señores, recibimos una denuncia por intento de fraude y sustracción de bienes.
El flash de la cámara se detuvo. El silencio fue brutal. Diana apretó el brazo de su hijo, intentando calmarlo. Marta, por favor, no hagamos esto público. Ya es público, Diana, respondí sin levantar la voz. Tú miraste a mi hija desde la ventana, mientras pedía refugio. ¿Y Diego? Intentó robar lo que Tomás protegió con su vida. Eso no se arregla con disculpas. Por primera vez, vi en los ojos de Diego algo parecido al miedo. No por perder el rancho, sino por perder el control. El hombre que una vez creyó tenernos bajo su techo, ahora se daba cuenta de que ese techo nunca le perteneció. Velasco cerró su libreta. Todo seguirá el curso legal. Y créame, señor Diego, no querrá llegar a juicio. Esa noche, mientras firmaba los últimos documentos, sentí el peso de los años caer de mis hombros. No era solo una batalla por la tierra. Era por nuestra dignidad. Por cada mujer a la que le dijeron no puedes. Y aún así, se quedó de pie. Le envié un mensaje a Sara. Hicimos lo correcto. Pero esto aún no termina. Él le respondió al instante. Lo sé, mamá. Estoy lista. Sonreí. Por primera vez en mucho tiempo mi hija hablaba con la voz de una mujer que había aprendido a resistir. Y mientras la luna se alzaba sobre el rancho, supe que lo peor aún estaba por venir. Porque cuando un hombre orgulloso se siente acorralado, suele recurrir a su última trampa. La noche olía a tierra mojada, y a algo más, a peligro. Sara me llamó con la voz entrecortada. Mamá, apareció mi laptop y el reloj de papá. Están en una habitación del colibrí. Me quedé en silencio. Unos segundos. Sentí como un nudo helado me subía desde el estómago hasta la garganta. Todo en mí gritaba que era una trampa. Y sin embargo, la curiosidad o tal vez el deseo de cerrar el círculo me obligó a ir. El hotel estaba casi vacío. Solo se escuchaba el zumbido del neón del pasillo. Entramos. Sobre la cama la laptop abierta y el viejo reloj de bolsillo de Tomás, perfectamente pulido, brillando como si el tiempo nunca hubiera pasado. Sara lo tomó con manos temblorosas. ¿Quién haría esto, mamá? ¿Por qué ahora? Encendió la laptop. La pantalla parpadeó y apareció una carpeta titulada Plan de contingencia B. Durante un instante, todo se detuvo. Los documentos se abrieron uno tras otro. Escrituras, registros, planos, nombres. Era la propiedad de Valle de Bravo, la segunda herencia de Tomás. Jaime suscrea al teléfono. La encontraron. El abogado tardó apenas unos segundos en responder. Marta, salgan de ahí. Es el movimiento que esperábamos. Han mordido el anzuelo. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué significa eso? Preguntó Sara. Que creen haber descubierto un nuevo activo que pueden reclamar, explicó Jaime. Pero esa propiedad fue transferida a tu nombre 7 años antes de conocer a Diego. Y si su abogado la incluye en la contrademanda, firmarán su propia sentencia. Sara me miró incrédula. ¿Papá lo planeó también? Sonreí con tristeza. Tu padre nunca dejaba cabos sueltos. Esa misma noche, los padres de Diego regresaron al rancho, furiosos. El orgullo se les escapaba por los poros. ¿Crees que ganaste, Marta?, dijo Diana, con esa voz fría que siempre usaba para disimular el miedo. No se trata de ganar, respondí. Se trata de lo que es justo. He said prevent. 2 días después, su abogado presentó oficialmente la enmienda al tribunal, reclamando la mitad del valor de Valle de Bravo, como bien conyugal. Jaime y yo nos miramos. Sabíamos lo que eso significaba. La caída estaba sellada. Cuando la respuesta legal fue enviada, el silencio en la sala era absoluto. El fideicomiso completo, fechado, notariado, y con las firmas originales demostraba que la propiedad era exclusivamente de Sara, inscrita a su nombre cuando aún era universitaria. Diego había intentado apoderarse de algo que nunca le perteneció ni por amor, ni por ley, ni por derecho moral. Horas más tarde, el abogado de Diego renunció. No quiso seguir representando a un hombre que había mentido hasta a sus propios padres. Sara recibió la noticia llorando, pero no de tristeza. No puedo creer que todo terminara así. La abracé. No termina, hija. Empieza aquí. Esta victoria no es solo nuestra. Es el cierre que tu padre necesitaba. It's not danger. Esa tarde, Diego vino a buscarnos por última vez.
Estaba demacrado, el traje arrugado, el orgullo hecho pedazos. Solo hablemos de una tregua, murmuró. No quiero seguir con esto. Sara lo miró directo a los ojos. El rancho no es negociable. Te ofrezco el divorcio limpio, sin escándalos, pero retira todas tus demandas. Él bajó la mirada. Por primera vez, entendió que ya no tenía poder sobre nosotras. Tomó aire, asintió y se fue. Cuando su coche desapareció entre los árboles, el viento pareció cambiar. Ya no olía a miedo, solo a tierra fresca, a lluvia nueva. Tomás había ganado su última batalla sin levantar la voz. Y yo, por fin entendí que no se trataba solo de defender una propiedad. Se trataba de heredar fuerza, no dinero. De enseñar a mi hija que las raíces verdaderas no están bajo la tierra, sino en la sangre y en la memoria. Un año después, la lluvia ya no dolía. Seguía cayendo sobre la tierra, pero ahora era distinta, limpia, suave, casi agradecida. Desde el porche de la casa, en Valle de Bravo, miraba cómo el sol se filtraba entre los árboles jóvenes que Sara había plantado. Cada uno llevaba una pequeña placa con un nombre: Tomás, Elena, Roberto. Incluso uno que decía, Esperanza. El rancho de Jalisco, nuestro antiguo hogar, ya no era nuestro por título, ni por residencia, pero sí lo era en espíritu. Con Jaime y el comandante Velasco, lo habíamos convertido en un fideicomiso de conservación, un terreno protegido para siempre, donde nadie podría volver a profanar lo que representaba, donde descansaban nuestras raíces. Sara apareció con una taza de café en la mano. Tenía el cabello recogido, las manos manchadas de tierra y la mirada serena. Los niños del pueblo ya llegaron, me dijo sonriendo. Hoy les enseñaré cómo plantar sin dañar el suelo. Su voz era firme, madura, la misma joven que una noche caminó 6 kilómetros bajo la tormenta. Ahora enseñaba a otros a resistir la sequía. La miré con orgullo, y por un instante vi en ella algo de Tomás, esa calma silenciosa de quien sabe que la justicia no siempre grita, pero siempre llega. Tu padre estaría orgulloso, le dije. Ella se sentó a mi lado, con una sonrisa triste. Creo que lo está. A veces siento que sigue aquí, en cada hoja que se mueve cuando el viento cambia. But in me. Velasco apareció en la distancia, revisando los linderos del terreno. Se había retirado del cuerpo de policía, y ahora era nuestro administrador. Su andar pausado, su forma de cuidar la tierra, lo habían convertido en parte de la familia. Y luego estaba Roberto sí, el padre de Diego, quien un día tocó nuestra puerta con los ojos enrojecidos. Nos pidió disculpas sin buscar perdón. Y dejado a Diana, confesó. No podía seguir cargando con lo que hicimos. Never lights. Desde entonces trabaja como voluntario en una clínica de ayuda legal rural, usando nuestra historia sin nombres, sin rencor, para enseñar a otros cómo proteger su patrimonio. El destino tiene una manera peculiar de sanar lo que el orgullo rompió. Mientras el sol bajaba sobre el lago, tomé mi taza y la levanté hacia el horizonte. Por Tomás, susurré, quien nos dio raíces para soportar la tormenta y alas para seguir volando. Sara repitió conmigo, en voz baja, por papá. It is nothing the lawn. El silencio que siguió no fue vacío, era paz. Era el sonido de todo lo que habíamos sobrevivido, convirtiéndose en algo más grande que la pérdida. Me levanté y caminé hacia el pequeño jardín donde crecían las bugambilias. El viento movía sus pétalos como si fueran las páginas de una historia que por fin podía cerrarse. Y mientras veía a Sara rodeada de niños, riendo, enseñando, supe que Tomás había tenido razón. El amor no muere, solo cambia de forma para seguir protegiéndonos. Ya no vivimos donde empezó nuestra historia, pero llevamos el hogar dentro, porque quien conoce sus raíces, también aprende a volar.